El día de hoy vamos a estar comenzando a hablar acerca de la identidad. Y la identidad en Jesucristo, la identidad en nuestro Padre Celestial y la identidad de reino, de pacto. Entonces, si me permiten compartir con cada uno de ustedes a través de este proyecto, este podcast en el cual quiero o Dios ha puesto en mi corazón que realmente se base acerca de la identidad. Muchas veces nosotros a través de todo el tiempo, a través de nuestra historia, realmente la cultura y cualquier otra cosa, ¿verdad?, que esté alrededor de nosotros nos ha robado la bendición, el cual ah, comienzan a florecer voces alrededor de nosotros, pero el propósito de este día es que cada uno de ustedes, incluso o incluyéndome a mí, nosotros podemos aprender acerca de la identidad. Entonces, el propósito de este podcast es que nosotros nos basemos en la identidad. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos una identidad celestial, una identidad de reino, una identidad de pacto. Ahora, nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad basada a lo invisible. Esta identidad es para crear valor en otros. Nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de crear valor en otros, así como Jesucristo creó valor cuando Él murió, ¿verdad? Cuando Jesucristo murió por nosotros, Él creó valor para nosotros. Valor, no estoy hablando de un mérito, no es algo que nosotros nos merecemos o algo que a través del rendimiento o algo crea valor. Valor por sí mismo. Valor son herramientas y algo que no realmente varía de acuerdo a la opinión. Ese es el tipo de valor. Yo sé que es un poquito complicado entenderlo en español, pero en inglés se lo voy a decir en inglés, lógicamente en español. Valor quiere decir básicamente como el oro. El oro tiene un valor por sí mismo. La sangre de Jesucristo tiene valor por sí mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese valor en nosotros, no depende de nosotros, no depende de nuestro rendimiento o de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, no depende de lo que el proceso, sino el valor neto. Independientemente de lo que las opiniones puedan decir, tenemos un valor que si nosotros pudiéramos percibirnos de acuerdo a cómo Dios nos ve y poder ver a los demás de acuerdo a cómo Dios los ve en ese valor, entonces soltaríamos la percepción y comenzaríamos a tomar no la percepción de cada uno de nosotros, sino la perspectiva de lo que Dios dice. Y esa es una de las bases y uno de los conceptos que vamos a estar viendo en este podcast, que cada uno de ustedes pueda realmente florecer en esta identidad en la cual es la única manera que nosotros vamos a encontrar un avivamiento en el cual podamos despertar en esto que es la identidad. Como les había dicho, déjenme por favor dar un ejemplo en lo humano para poder introducir un poquito acerca de esto que Dios ha puesto en mi corazón y que también yo ya lo he compartido con muchos creyentes que son locales en concerniente a este proyecto que es básicamente por medio de correos. Y lo vamos a expandir un poquito y vamos a agarrar lo básico de ese programa, que es la identidad. Pero si me permiten poner un ejemplo acerca o de acuerdo a lo humano para poder entender un poquito el valor y el mérito. En inglés es value and worth. Son dos cosas diferentes. Value no es, nosotros no tenemos un valor por lo que nosotros hacemos, sino nosotros tenemos un valor por lo que hicieron por nosotros, ¿verdad? Entonces, como el oro, ¿ok? Vamos concretamente acá, a este ejemplo como el oro. El oro tiene valor, ¿verdad? Tiene un valor neto y todas las personas saben cuánto vale el oro. Independientemente que saben cuánto vale el oro, cuando usted va a un lugar y quieren que esa persona valorice el oro, cada compañía o cada persona le va a dar un precio de acuerdo a su concepto, de acuerdo a lo que ellos quieren pagarle a usted, no de acuerdo a lo que vale el oro, porque ellos saben cuánto vale, pero ellos les dicen, oh, yo te ofrezco esto porque esto creo que es lo que vale, pero ellos saben el valor. Entonces es algo similar. Nuestra identidad no depende de los conceptos, no depende de qué recurso que no sea de Dios quiera realmente plantearnos
si somos merecedores o cuánto valemos. Porque el oro por sí solo tiene un valor, ¿verdad? Lógicamente que las opiniones van a ser objetivas o también van a ser subjetivas. Nosotros vamos a ver estos conceptos, ¿verdad? Este concepto que es subjetivo y el concepto que es objetivo, ¿verdad? El oro tiene un valor neto que es objetivo. La palabra objetivo es que no se basa la palabra objetivo es que se basa en hechos, en evidencia. El valor importante es el hecho de ser. Escúcheme bien, el valor se basa en que tú eres importante por el hecho de ser. Entonces, tu importancia, tu valor, tu realeza viene por el hecho de ser. No, el hecho de ser el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de tener Espíritu Santo, el hecho de que Jesucristo haya dado su vida por ti, haya creado ese valor. La sangre de Jesucristo dice la Biblia que es mejor que mejor que el oro. Y si nosotros podemos ver que el oro tiene un valor, wow, ¿verdad? Que independientemente de lo que el ser humano quiera poner un, un intercambio de costos, ellos mismos saben que es un valor wow, ¿verdad? Entonces podemos ver esto, que la verdad objetiva de Dios no cambia. Esta verdad objetiva es el hecho mismo de este oro. El oro, por ser oro, es una verdad objetiva de que su valor no cambia. Nuestro valor es la verdad objetiva donde la palabra dice que no cambia. Cuando nosotros comenzamos a ver que esta herramienta positiva de que Jesucristo murió para dar valor a nosotros, comenzamos a entender que parte de nuestra identidad es crear valor para otros. Independientemente de lo que ellos puedan aportar a nosotros, Jesucristo dio su vida no, no con la mente de que, ellos van a dar algo a mí, sino que yo les voy a dar algo a ellos. Entonces, crear valor para otros es esta mentalidad de ver lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas, independientemente del proceso de sus vidas, independientemente del proceso del viaje de esta vida, ¿verdad? De aprendizaje, porque nosotros vamos a tener un proceso hasta que venga Jesucristo. Nunca vamos a llegar a una madurez completa en el sentido de que saberlo todo, porque la misma palabra dice que llegaremos a conocer todo hasta que Jesucristo venga. Mientras tanto, mi verdad objetiva es que mi valor no cambia. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este momento, ¿verdad? Que basarnos en la verdad objetiva donde no se basa a la influencia cultural, a la influencia de mi perspectiva, de mis expectativas, es la evidencia. El valor es la evidencia de lo que Dios ha dicho. Mi hijo eres tú y los creé y creé al hombre y a la mujer a mi imagen y será uno como nosotros. Y será el hombre dijo que será uno como nosotros. Ese término es monarquía, que quiere decir de que si Dios te ha dicho que tú eres de la realeza, ese quiere decir que Dios ya ha puesto un valor en ti, un valor neto, un valor que pesa, porque es real, es realmente viene de la realeza. Entonces, cuando nosotros realmente comenzamos a entender nuestro valor, nada, ninguna voz, ninguna cosa cultural, ni nada va a poder robar esa identidad, va a poder realmente, ninguna cosa va a poder pesar más que nosotros sepamos realmente esto. Entonces, cuando nosotros nos confundimos del valor al mérito, que es worth, se lo voy a decir en inglés porque se lo estoy traduciendo para que se haga más fácil. Pero el valor no es independiente de mí y el valor no se basa de acuerdo a las cosas que yo hago, ¿verdad? La palabra worth quiere decir que es mérito, costo, merecedor de un precio o premio, pero si nosotros sabemos que si esta fuera la función, nosotros no somos merecedores de nada, pero el valor que se nos dio, se nos puso en la bandeja oro, la herencia, oro. Entonces, y me dijeron, esto no depende de ti, esto depende de la que yo, como Padre Celestial, te amo y mi hijo murió por ti, toma el oro, esto es tuyo. Entonces, ya no veo eso. Entonces,
la palabra que a veces nosotros condicionamos es la palabra subjetiva. Nosotros a veces ponemos la verdad de Dios de una forma subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Personal, basada a medida de basada a medida o de medida de acuerdo con los conceptos humanos. Estamos tratando de hacer un valor, estamos tratando de crear un valor de reino con conceptos humanos. Estamos tratando de crear un valor de reino, estamos tratando de crear identidad de reino, estamos tratando de crear identidad de pacto, pero usando conceptos terrenales. Tanto lo haces, tanto vales, tanto esto. Entonces, eso no es de Dios. Por eso, todas estas voces alrededor de nosotros son un eco que es un peso de que no nos deja volar en el sentido celestial. Entonces nosotros comenzamos a creer la palabra que es objetiva, la ponemos subjetiva, que es que comenzamos a ver todo lo que Dios nos ha dejado en una forma personal, en una forma basada a sentimientos, a opiniones, conceptos humanos, conceptos culturales, conceptos que realmente es como les había dicho brevemente al principio de la introducción, de que es el oro, ¿verdad? El oro vale por ser oro, pero también depende de cada uno de nosotros, en el sentido, yo le había dicho de compañía, pero depende de cada uno de nosotros qué número o qué precio podemos ponerle al tener oro. Lastimosamente es de acuerdo a cada interpretación, ¿verdad? Como compañía, si se podría decir, va a ser su interpretación la que quiera ver a las personas que Jesucristo creó valor para ellos, a los creyentes, a la familia de la fe, que Jesucristo ya creó un valor más allá del viaje de la vida, más allá de sus propios hechos. Entonces, pero hemos estado viviendo a través de muchas enseñanzas y también a través del programa en correo de que las cosas que ninguno de nosotros nos merecíamos, Jesucristo creó valor. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener una perspectiva de cómo Dios nos ve. Pero tenemos que estar realmente disponibles. Tenemos que tener esa humildad de decir, Padre, yo ya no quiero hacer las cosas en mi propia percepción. Percepción, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos una percepción. La percepción es una información que vemos o recibimos o percibimos a través de nuestros sentidos. Esa es una percepción, lo que percibimos. Percibimos de acuerdo a través de nuestros sentidos, a través de la información, de acuerdo a los conceptos humanos. Pero la perspectiva quiere decir que es un lente mental. El lente mental, la mentalidad de interpretar una información. Y estamos hablando de la mentalidad de reino. La mentalidad tiene que realmente fluir a través de lo que Dios ha dicho. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de reino, la identidad viene casi como por efecto a cuando nosotros vemos la perspectiva y de acuerdo del lente de Dios, de acuerdo del corazón de Dios, de acuerdo a todo lo que Dios ha dicho. Cuando dijo y creó Dios al hombre y a la mujer de acuerdo a su imagen, es realmente, estamos hablando de la perspectiva de Dios, el diseño original desde el principio. Y cuando nosotros nos adherimos a esta verdad, entonces nuestra identidad no queda vulnerable, sino se esfuerza. Y eso podemos ver también a través de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él estaba en el ministerio acá, cuando podemos ver que Jesucristo estaba acá en el ministerio, Él creó valor también en los discípulos. Nosotros podemos ver a través de todos los evangelios que cada discípulo era diferente, cada discípulo tenía un historial diferente, tenía problemas diferentes, tenía dificultades, pero no obstante, Jesucristo nunca les achacó su pasado. Al contrario, les dijo que su pasado era parte fundamental del testimonio del presente. Entonces, cuando nosotros entendemos que aun cuando Jesucristo dijo, no, no es este que pecó ni aquel que pecó, sino para que la gloria de Dios pueda glorificarse en eso. Cuando nosotros vemos que Jesucristo veía la perspectiva de Dios, que era siempre restaurar y para que todas las cosas funcionaran en esta identidad, nosotros podemos creer y ver a través de la palabra cuando Dios dice eso en su palabra, que Él nos creó de acuerdo a su imagen. Y esta realeza
es el valor del reino, es el pacto celestial, es cuando nosotros tenemos que ver a través del lente celestial, donde nosotros podemos ver a las personas con la percepción no de nosotros, sino la perspectiva de Dios. Cuando tú puedes ver a alguien como Jesucristo veía a las personas, que era una oportunidad. Cada vez que Jesucristo veía, él veía una oportunidad para mostrar el reino de Dios. Él no veía, oh, mira este, o mira aquel. Decía, vamos a ver qué Dios va a hacer hoy por ti. Y esta es la identidad del reino. Todas las posibilidades de restauración. Y ver a las personas con la verdad objetiva, no subjetiva. Entonces, cuando nosotros nos adherimos a esta identidad de reino, a esto realmente que nos agarra y nos abraza, nosotros podemos ver nuevamente, regresemos, ¿verdad? El ejemplo de Jesucristo, cuando Jesucristo, podemos ver a todos los discípulos y cada uno de ellos era diferente al otro. Entonces, nosotros tenemos que entender que la perspectiva de Dios es que cada uno de nosotros se supone que seamos diferentes, porque no se supone que uno o el otro tenga que hacer todo, porque por eso somos miembros en particular del uno del otro, porque no todo yo lo voy a hacer, no todo tú lo vas a hacer, nos necesitamos mutuamente y somos diferentes. En la diferencia y la unicidad de cada uno, lo único que Dios ha puesto en ti no tendría que ser lo que nos divide, sino lo que nos une, porque Dios ha puesto cada uno algo único. Entonces, respetar que seamos diferentes y que no todos tenemos una misma función, esto lo hizo Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad? Y él nunca le dijo a los discípulos, mira, tú eres a Mateo, ¿verdad? Tú eres un simple recaudador. Y no, él lo llamó por su nombre, nunca ni siquiera le dijo tú eres un recaudador de impuestos. Y así es la palabra, él nos llama por nuestro nombre, no nos llama por lo que fuimos, no nos llama por el proceso de vida, no nos llama, sino nos llama por el nombre. Y podemos ver a Mateo siendo un recaudador de impuestos. Vemos la vida de él, vemos la diferencia de cada uno de los discípulos, vemos que aún vemos que Jesucristo se involucró en la vida de los discípulos, no solamente enseñándoles como maestro, no solamente revelándoles que él era el Mesías, no solamente instruyéndolos, capacitándolos y retándolos a creer, sino también sus vidas, lo que cada uno de ellos representaba como individuo. También ejercía una importancia de él, por eso le dijo, tú eres pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Si ven el contraste, el contraste no en el sentido de la diferencia, sino que no negó quién era, sino que dijo, esto te va a servir más adelante, así como como Pablo antes de ser el apóstol, ¿verdad? Jesucristo le dijo, pero tú verás, pero será necesario y este será un instrumento necesario para mi palabra. Entonces, todo lo que Pablo hizo, todas las cosas que él hizo, no le robó la identidad, no le robó el valor que eventualmente él iba a hacer, sino todo lo que él pasó le fue un peso de gloria porque Dios, a través de la vida de Jesucristo, se glorificó en la vida de Pablo. Pero Dios no quiere que nosotros vayamos en esta vida en medio de arbustos de vergüenza, así como cuando Adán falló, ¿verdad? Y se fue a los arbustos a taparse. Nosotros tenemos una libertad, una independencia, un valor. Entonces, si vemos esta libertad, si vemos que Jesucristo dio su vida para darnos valor en la resurrección, fuimos sellados, estampados al vacío con valor, y nadie te puede quitar ese valor. Absolutamente ninguna voz. Para Dios, cada uno de nosotros somos sumamente importantes, valemos y somos diferentes del uno al otro. Así como les estaba hablando de Mateo y cada uno de los discípulos fue diferente, pero Jesucristo les dijo, tú no vales por eso. El hecho de que Él los haya elegido y que Él no haya negado quiénes eran. Los fariseos decían, pero estos son, este es republicano, esto y lo otro, ¿verdad? Pero Jesucristo veía de acuerdo al lente a algo más celestial, no se dejó llevar por los cinco sentidos. La verdad de Dios que Jesucristo traía no era una verdad subjetiva, sino una verdad objetiva, la verdad de que todos
estamos en el corazón de Dios. Y que el propósito de Dios es que todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad, y la identidad es no basados a nuestras dificultades, sino basados a un reino, a un pacto, a la sangre. Y nosotros podemos ir a ver un ejemplo más, si me lo permiten, para poder entender este concepto de identidad que Jesucristo quiere que tú entiendas a través de los evangelios, ¿verdad? Y cuando digo Jesucristo quiere que tú entiendas, no estoy hablando de que Él está hablando textualmente, sino a través de la vida. Nuestra vida es un libro abierto y habla, ¿verdad? Dicen que nosotros podemos ver que las acciones hablan más que los hechos, y vemos las acciones de Jesucristo y sus acciones hablan por sí solas, ¿verdad? Cuando vemos que Jesucristo nos habla a través de los evangelios, nosotros podemos ver a ese maravilloso ejemplo con la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando va la mujer samaritana, solo se lo voy a resumir para concluir esta introducción de identidad de reino, de que cada uno de ustedes, los que me estás escuchando, si tú, el que estás a través de la pantalla, me estás escuchando, tú tienes una identidad de reino y un valor muy especial para Dios. Y Dios no está escandalizado por lo que pasó tu vida, por lo que está pasando tu vida. Él no está intimidado del tiempo. Nosotros a veces pensamos que el tiempo es enemigo de Dios porque, no ha pasado algo. Pero Dios creó el tiempo, y el tiempo funciona a favor de nosotros porque dice que todas las cosas funcionan para nuestro bien. Entonces, cuando nosotros vemos estas verdades, sabemos y nos agarramos de ellas. Regresando a lo de la mujer samaritana. La mujer samaritana, vemos que ella va a traer agua, dice que va a la hora sexta. Eso quiere decir que es a la hora, a las 12 del mediodía. So, a las 12 del mediodía es que ella va, básicamente. A las 12 del mediodía va a traer agua, y uno se pregunta por qué no en la mañana, cuando comienzan todos los preparativos de la mañana, del aseo, del quehacer y esto y lo otro. Lógicamente porque nadie le gustaba verse con ella. Su identidad se había marcado como una mujer en la cual nadie quería verse con ella o alrededor de ella. Y toda su vida había sido marcada por las voces, por la vergüenza, por todo esto que realmente no dejaba que las promesas de Dios realmente fluyeran a través de ella, ¿verdad? Y vemos a esta mujer samaritana. Y Jesucristo le dice, dame agua. Y Jesucristo, y ella le dice, bueno, tú siendo judío, vienes a mí, pero esa es una exclamación, ¿verdad? A veces nosotros leemos la palabra rápido, pero si ponemos el ojo agudo y vemos realmente lo que la palabra nos está tratando de decir, no lo que dice cuando nosotros lo leemos, sino lo que está tratando de decir. Le dice, tú, siendo un judío, vienes a mí, siendo mujer, teniendo la fama que tengo, siendo samaritana, tú vienes a mí, no tú que consideras que nosotros los samaritanos somos realmente sucios y esto y bla, 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 ¿verdad? Y comienza, ¿verdad? Y él le dice, si tú supieras quién habla, entonces tú me dirías que yo te dé agua a ti, ¿verdad? Que yo te dé agua a ti. Y le dice, bueno, ¿cómo es que me vas a dar agua si no tienes ni un guacalito, ni nada, ¿verdad? Para sacarla. Y viene él y dice, bueno, yo el agua que te doy es para que tú nunca tengas más sed. Y ya de ahí le dice, oh, dame de esa agua. Entonces viene y después le dice, ok, ve a traer a tu esposo. Primer punto, ¿verdad? Ve a traer a tu esposo. Entonces le dice, well, la verdad es que yo no tengo esposo. Le dijo, yo no tengo esposo. Y Jesucristo le dice, bien has dicho, porque tú has tenido varios, ¿verdad? Le ha tenido varios, pero aún el que tienes aún no lo es. Entonces él le comienza a decir toda su vida en ese momento. Él le comienza a decir toda su vida, todo lo que ha pasado en ese momento, y ella le dice, oh, tú eres profeta. Ya sé que tú has venido aquí porque tú eres profeta, ¿verdad? Y sabemos que los profetas antes la función era decir también parte de la vida, así como vemos al profeta confrontando a David, le dice, tú eres ese hombre. Entonces vemos que a los profetas también confrontaban situaciones personales, ¿verdad? Entonces por eso le dice, oh, tú eres profeta porque vienes a decirme lo que pasó en mi vida. Entonces ella dice, ok. Y le dice, y ya después le dice, sí. Ah, y ya después le comienza a decir Jesucristo una verdad bíblica.
la verdad, de que va a venir el tiempo donde van a venir adoradores que lo adoren en espíritu y verdad, que no va a necesitar un templo, que no iba a ser nada más en Jerusalén, sino que iban a ser en todos los lugares, en todos los rincones. Desde el momento que él siguió hablando, Jesucristo siguió hablando con ella, después de decirle lo que ella había hecho, de que había tenido muchos esposos y que aún el que estaba no era de esposo. Desde el momento que Jesucristo sigue hablando con ella, es una implicación de que él no estaba ni escandalizado ni acusándola y que la aceptaba, porque cualquier otro se hubiera ido. Vemos un fariseo de que estaban realmente escandalizados y lo que decían es que o los apedreaban a las personas o se iban porque creían que eran indignos. Pero con el hecho de que Jesucristo siguió hablando con ella después de decirle lo que había pasado, era una forma de aceptarla porque él estaba hablando con ella. Él siguió hablando con ella. A pesar de que él le expuso todo lo de su vida, él continuó la conversación. Eso era decirle, te estoy aceptando porque te sigo hablando y no solamente hablo contigo, sino también te digo que la hora viene que tú vas a ser aceptada en el sentido espiritual, ¿verdad? En el sentido, no en el momento sí la aceptó, pero en el sentido de que el espíritu ya no iba a haber excepción para nadie. Entonces, ¿por qué quiero enfatizar esta historia? Para que veamos a través de la perspectiva de la mentalidad en que Jesucristo estaba, que era para a poder realmente elevar la mentalidad del ser humano, elevar la mentalidad en el propósito de Dios, que era restaurar, que era realmente que el ser humano entendiera el valor inmenso, absoluto, la verdad absoluta en esta vida, que es la identidad, que el amor de Dios no se escandaliza, que el amor de Dios no se cansa, que Él no es un Dios ajeno, que no está alejado, que no está enojado contigo, que las promesas de que Él ha puesto en tu vida no dependen de ti, sino Jesucristo hubiera muerto en vano, porque todas las promesas, lo único que nosotros es aceptarlas, no dependen de nosotros, porque todo está hecho y está dado en Cristo Jesús. La palabra dice de que si nos dio todas las cosas en Cristo Jesús, o que si nos dio en Cristo Jesús, ¿cómo no en Él nos va a dar todo lo que nos falta? Entonces, todas las promesas están basadas en la identidad, en que nosotros hemos recibido ese oro en nuestras manos. Cuando podemos entender esto, podemos ver que Jesucristo realmente quería que las personas entendieran quién era el Padre y que la identidad, el valor, el pacto que había hecho, ¿verdad? Y ahorita estoy mezclando un poquito también acerca de lo que ahora tenemos, pero antes él lo predicaba como una revelación. ¿Por qué? Porque aún a la mujer samaritana le dijo, pero vendrá el día en que no vas a necesitar el templo. Entonces eso está hablando de Espíritu Santo y promesas y está hablando del mismo, ¿verdad? Del agua de vida. Entonces por eso estoy hablando de esta manera. Pero cuando nosotros podemos entender que cuando nosotros vemos a las personas, cuando vemos al cuerpo de Cristo, cuando vemos a la creación o cuando vemos cualquier cosa que Dios realmente quiere que cada uno de nosotros podamos entender el valor absoluto cuando digo el valor absoluto es en esta verdad absoluta de que no, ninguna opinión, ninguna cultura, nada puede cambiarlo. Absolutamente nada. Así como esta mujer samaritana se alegró y dijo, miren, miren, este es el hombre que me dijo todo de mí. ¿Quién realmente se va a poner alegre a que le digan todo lo malo que ha hecho? Pero ella lo dijo en una forma alegre. Aventó los cántaros, aventó lo que tenía ahí y sale corriendo. Y dice, miren este hombre que dijo todo de mí, este es el hombre que dijo todo de mí. ¿Por qué se puso ella feliz de que alguien le había contado todo lo que ella era? Si al principio de la conversación ella estaba un poquito renuente diciendo, tú vienes a mí, y porque ella se sentía avergonzada, ella se sentía culpable, ella no se sentía con el valor que se lo habían quitado las opiniones y la cultura, ¿verdad? Entonces, pero después ella viene y grita a los cuatro vientos, él es el que me dijo todo de mí. Esa alegría es de que decir, él conoció todo de mí y aún me acepta.
Esa alegría es de que a Jesucristo no le importó en ese momento la vida de ella, porque ante un Dios poderoso y ante la obra redentora que él iba a hacer, eso era minúsculo, no era algo imposible para Dios redarguir, restaurar a una mujer como ella. Pero es difícil cuando nosotros tenemos un peso, pero no el peso de gloria, sino un peso que nos arranca la identidad. Cuando vemos a esta mujer que está alegre porque le dijeron, Jesucristo le dijo todos en ese momento, es porque a pesar de que todo lo que había pasado en ese momento en conversación, todavía se sintió aceptada, se sintió amada y agarró la promesa que dijo un día esta identidad, esto que es que ella iba a poder adorar en cualquier lugar, iba a venir. So, cuando nosotros vemos nuestra identidad y vemos esta verdad donde un Dios desde el principio de los tiempos ha querido que nosotros nos basemos en una identidad de pacto, en una identidad que nos ama, en una identidad de reino, en conceptos celestiales. Una de las cosas es que tenemos que dejar los conceptos terrenales. No podemos construir una vida de reino con conceptos terrenales. Nunca vamos a poder realmente avanzar, al menos que entendamos la mentalidad del reino, al menos que entendamos nuestra identidad, al menos que entendamos el corazón de Dios, que es absolutamente la verdad positiva en nuestras vidas, que no se basa en nosotros mismos, sino se basa en la obra nada más, no solamente de su Hijo, sino en el corazón de Dios a mí. Y de que por eso dio su Hijo, y que su palabra no está condicionada a mí, sino que dice, en Jeremías dice, es mi responsabilidad que la palabra suceda como suceda. No es tu responsabilidad, tú solo la tienes que decir y confiar que aquel que creó la palabra, cualquier cosa que la palabra diga, es mi responsabilidad, dice Dios, le dijo Dios a Jeremías, que lo que la palabra dice suceda. Es mi responsabilidad. Yo voy a hacer que lo que mi palabra dice funcione. Ni siquiera está diciendo que tú tienes que hacer que la palabra funcione, sino la palabra, él dice, es mi responsabilidad que cuando tú hables la palabra, yo soy responsable que esa palabra funcione. Y esa es la identidad. Es ahí donde nosotros tenemos que desatarnos del rendimiento, del mérito y comenzar a crear valor, que todas las cosas somos oro puro y somos mejor que el oro porque tenemos algo mejor que el oro, que es Jesucristo. Entonces tú eres especial, tú eres esencial, tú eres único. Tú no tienes que hacer lo mismo que yo o yo no tengo que hacer lo mismo que tú, que ti, y eso no quiere decir que seamos menos, sino somos necesarios. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Y como habíamos dicho, como esta mujer samaritana y como María Magdalena y todos los que estaban alrededor, Jesucristo creó un valor. Ahora, la identidad del reino es crear valor para otros. Crear valor para otros. No buscando nada para nosotros mismos, sino crear valor para otros. Cuando yo voy a las personas y espero que ellos crean valor para mí, no es la identidad de reino. Yo tengo que valorar a lo que yo voy a proveer valor. Yo tengo que valorarte a ti. Dice, no mirando el bien por el propio, sino el bien por los demás. Valorar, crear valor de reino, valor celestial, es ver por los demás. Dios te bendiga, sos lo mejor, eres identidad, eres reino, eres pacto, esa verdad absoluta te pertenece porque vives en la perspectiva de una mentalidad de reino.